Imagina estar solo en una carretera oscura sin gasolina y sentir que alguien te persigue. Tienes el teléfono, llamas al 911 pero las palabras no salen bien. No, I need to call. Estás aterrado y esa es la última vez que alguien escucha tu voz. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Brandon Lawson en esa llamada antes de desaparecer para siempre? Quédate conmigo hasta el final porque los detalles de esa grabación son la clave de todo este misterio. La noche de la desaparición. Todo comenzó la noche del 8 de agosto de 2013 en San Angelo, Texas. Brandon Lawson, un trabajador petrolero de 26 años y padre de 4 hijos, tuvo una fuerte discusión con su novia de toda la vida, Ladesa. Según los informes, la discusión fue lo suficientemente intensa como para que Brandon decidiera irse de la casa, alrededor de las 11:50 p.m. Se subió a su camioneta Ford F-50 plateada con la intención de ir a la casa de su padre, pero las cosas se complicaron rápidamente. Poco después de la medianoche, ya en la madrugada del 9 de agosto, Brandon se quedó sin gasolina en un tramo oscuro y rural de la autopista 277, cerca del pequeño pueblo de Bronte. Este incidente trivial, quedarse sin combustible, fue el catalizador de uno de los misterios más confusos de la década. Lo que Brandon no sabía era que esa parada en la carretera sería el último lugar donde se le ubicaría con vida. La llamada al hermano. Atrapado en la oscuridad, lo primero que hizo Brandon fue llamar a la persona que sabía que lo ayudaría, su hermano Kyle. Brandon le explicó la situación. Se había quedado sin gasolina en la autopista 277. Kyle, a pesar de la hora, le dijo que no se preocupara. Preparó un bidón de gasolina y junto con su propia esposa e hijo, salió de su casa para ayudar a su hermano. Durante el trayecto, Kyle y Brandon intercambiaron varias llamadas. Sin embargo, Kyle notó algo extraño en la voz de Brandon. No sonaba solo molesto por la falta de gasolina, sonaba agitado, tal vez asustado. En una de esas llamadas, Brandon le dijo a Kyle algo alarmante. Hay unos tipos en el campo. Están jugando, mejor date prisa. Kyle, confundido, intentó obtener más detalles, pero la comunicación era intermitente y la actitud de Brandon era cada vez más errática. Kyle estaba en camino, pero el sentido de urgencia de Brandon sugería que quedarse sin gasolina ya no sería su único problema. La extraña llamada al 911. A las 12:50 am, mientras esperaba a su hermano, Brandon Lawson hizo la llamada más crucial y desconcertante de todo el caso. Marcó el 911. La llamada fue atendida por una operadora del condado de Cook. Lo que siguió fue una grabación de casi un minuto que más de una década después sigue siendo objeto de intenso debate. La conexión era mala y Brandon sonaba sin aliento, como si estuviera corriendo o escondiéndose. Sus palabras eran rápidas, confusas y casi ininteligibles. La operadora, luchando por entenderlo, le preguntó repetidamente su ubicación. Brandon logró decir "estoy en la autopista 277" y que necesitaba a la policía. Pero el resto de sus frases son un caos auditivo. Dijo cosas que sonaban como "sí, estoy en medio de un campo" y mencionó que sacó a unos tipos. La operadora, incapaz de descifrar si estaba en peligro real o bajo algún tipo de influencia, quedó perpleja. Esta llamada es el corazón del misterio. ¿Estaba pidiendo ayuda por la gasolina o estaba huyendo de alguien? Analizando el audio indescifrable. La llamada 911 de Brandon Lawson es una de las piezas de evidencia más frustrantes en la historia del crimen real. Expertos en audio, detectives aficionados y podcasters han pasado miles de horas intentando transcribirla. Aunque no hay un consenso oficial, varias frases parecen emerger del ruido. La frase más clara es "no, necesito a los policías". No, I need to call. Pero otras partes son escalofriantes. Muchos escuchan a Brandon decir "me topé con ellos" o "les di un golpe". Otros creen oír "tengo un tipo aquí" y luego el otro. Y quizás la más debatida: ¿hay un policía estatal por ahí? También parece decir "me persiguieron por el bosque, por favor date prisa". When I talked to him, I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. La teoría más siniestra es que interrumpió una actividad ilegal en ese tramo oscuro de la carretera. Quizás un negocio de drogas o el movimiento de un cuerpo. ¿O estaba sufriendo un episodio psicótico inducido por drogas como algunos sugirieron y el peligro no era real? La operadora del 911 testificó más tarde que sonaba como si estuviera drogado, pero su familia insiste en que estaba genuinamente aterrorizado. La última comunicación.
Mientras la policía intentaba dar sentido a la llamada al 911, Kyle Lawson, el hermano, llegó a la camioneta de Brandon alrededor de la 1:10 a.m. La encontró estacionada de manera extraña, parcialmente bloqueando un carril, pero no había ni rastro de Brandon. Las llaves y su teléfono móvil no estaban. Kyle llamó a Brandon. Según Kyle, Brandon respondió, pero la conversación fue aún más extraña. Brandon le dijo a Kyle: «Puedo verte, estoy aquí mismo». Kyle miró a su alrededor, en la oscuridad total del campo de Texas, pero no vio a nadie. Gritó el nombre de Brandon sin respuesta. En una última llamada angustiante alrededor de la 1:19 a.m., Brandon le dijo a su hermano que estaba sangrando y que se iba a esconder. Después de eso, todas las llamadas al teléfono de Brandon fueron directamente al buzón de voz. Se había desvanecido en la nada, a pocos metros de donde su hermano lo buscaba. Un ayudante del sheriff llegó a la escena poco después, pero tampoco encontró nada. La búsqueda y las teorías. La búsqueda oficial de Brandon Lawson comenzó al amanecer. Su camioneta fue encontrada, pero no había señales de lucha, ni sangre, ni pistas. Los investigadores rastrearon el área con perros, helicópteros y voluntarios a pie, cubriendo el accidentado terreno de matorrales de Texas, pero no encontraron absolutamente nada. Su teléfono móvil emitió una última señal desde una torre de telefonía a unas 3 millas de distancia de su camioneta, sugiriendo que se había movido, pero la señal se apagó permanentemente. Durante años surgieron 2 teorías principales. La primera, favorecida inicialmente por la policía, era que Brandon estaba bajo la influencia de metanfetaminas, una droga con la que había luchado en el pasado. Sufrió una paranoia severa, huyó hacia el campo y finalmente sucumbió a los elementos. La segunda teoría, sostenida por su familia, es que Brandon fue víctima de un crimen. Creen que vio algo que no debía en esa carretera solitaria y fue silenciado por ello. La extraña llamada al 911 parecía apoyar la idea de que había otros involucrados. El descubrimiento y la confirmación tardía. Durante 9 largos años, el caso de Brandon Lawson permaneció congelado. Su familia continuó presionando por respuestas, manteniendo viva su historia. La camioneta estaba allí, la llamada al 911 estaba grabada, pero el hombre había desaparecido. Sin embargo, en octubre de 2022, la historia dio un giro sombrío pero definitivo. Un equipo de búsqueda independiente, utilizando nuevos métodos y centrándose en el área donde el teléfono de Brandon había emitido su última señal, descubrió restos de ropa que coincidían con la que llevaba Brandon esa noche. Cerca de esa ropa encontraron restos humanos. El área estaba en un terreno increíblemente denso y difícil, lo que explicaba por qué las búsquedas anteriores no los habían encontrado. Debido al estado de los restos, la identificación por ADN fue un proceso largo y complicado. Finalmente, el 25 de diciembre de 2024, la familia de Brandon anunció la noticia que tanto temían. Las pruebas de ADN habían confirmado positivamente que los restos pertenecían a Brandon Lawson. Aunque esto cerró el capítulo de persona desaparecida, abrió uno nuevo. ¿Qué le pasó exactamente esa noche? ¿Fue un accidente trágico o un asesinato? El descubrimiento de sus restos confirma que Brandon nunca salió de ese campo, pero no responde a la pregunta más importante. ¿Estaba huyendo de alguien real o de sus propios demonios? La confusión de esa llamada al 911 sigue siendo un eco de su terror final. Ahora te pregunto a ti, después de escuchar los hechos, ¿crees que Brandon fue víctima de un crimen o de un trágico accidente inducido por la paranoia? Deja tu teoría en los comentarios. Y si te interesan estos misterios, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite conocer esta historia. Nos vemos en la próxima.